Y vamos a hablar entonces ahora de lo que vemos, lo que hemos aprendido de la neotectónica en la Sierra de Comechingones. Básicamente lo que denominamos Sierra de Comechingones es todo lo que está al sur de las Pampas de Achalas y de la continuación sur de la Sierra Grande de Córdoba, que como veíamos termina también más o menos 33 y pico de grados, con un dorso que puede verse debajo de la planicie lesoide periserrana. Entonces también acá, no voy a referir, no hay tiempo, pero también vemos el desprendimiento curioso de la Sierra de Pocho, con todo lo que es el volcanismo de Pocho y esta depresión asociada acá. Y vamos a ver que la continuación norte, todo lo que es el frente de la Sierra Comechingones, con el Piedmont Foreland, que ya anticipamos y que teóricamente tendría continuidad con lo que es la escarpa de la Sierra de Pocho. Acá, cuando entramos ya a esto que es lo que se llama Tras la Sierra, el Bolsón de Nono, etcétera, Mina Clavero, aparecen toda una serie de complejidades que las vamos a ir repasando rápidamente. Entonces, Comechingones, como decimos, es uno de los sectores donde mejor está expuesto la idea del Piedmont Foreland, digamos, es bien claro, y a lo largo de todo este piedemonte también fue una de las largas zonas que recorrimos con González Díaz, discutiendo todos los enigmas y los problemas que planteaba la génesis y la exposición de todos esos basamentos graníticos o rocas sedimentarias cepilladas en un frente tectónicamente de estabilidad tectónica, coexistiendo o teóricamente siendo parte de la evolución de un frente con procesos tectónicos activos. Bueno, como comentaba, siempre fue bastante útil o bastante rico, digamos, compartir su visión, que es una visión obviamente más clásica, más de Viciana, pero bueno, con muchas experiencias de observación. Ups, perdón. Entonces, como comentábamos cuando veíamos la depresión del Conlara, yo tengo el quiebre principal de la sierra y tengo digamos, la zona de formación frontal activa de este Piedmont Foreland, que decíamos que quizás continúa acá, y esto está muy bien contrastado con todo lo que son, acá distinguimos entre formación clástica fina, más abajo, y formación clástica gruesa, genéricamente. Entonces ustedes fíjense que realmente entender lo que es la estructura neotectónica cenozoica de todo lo que es la depresión del Conlara tiene una connotación directa de los que son los depocentros cuaternarios y por lo tanto todo lo que tiene que ver con las condiciones y características hidrogeológicas de la cuenca, ¿no? Sé que las estructuras neotectónicas son un factor de primer orden a la hora de entender sobre todo lo que pasa con la distribución y espesor de los depocentros cuaternarios. Yo les voy a mostrar, vamos a centrarnos en los sectores donde mejor se expone el Piedmont Foreland, que se ve muy bien en las imágenes, sobre todo en los DEM, pero realmente en el campo cuesta muchísimo encontrar afloramientos. Yo les voy a mostrar ejemplos de un sector acá en Merlo, que es donde yo creo conocemos mejor desde el punto de vista, sobre todo paleosismológico, lo que son las características génico también de estas zonas de deformación frontal activa. Entonces, como vemos acá, si yo hago un perfil acá, voy a encontrar la falla morfogenética principal, prácticamente no tiene ninguna actividad relevante, sino que toda la actividad cuaternaria se ha trasladado a esta morfología embrionaria que tiene el mismo estilo estructural que el bloque mayor, pero que tiene una expresión morfogénica muchísimo menor. Entonces vamos a encontrar acá que tenemos otra vez bateas tipo piggyback basin, pero en planos aluviales cuaternarios. Esto es lo que yo les quería comentar. Esto es una vista de la Sierra Comechingones, acá está la población de Merlo. Entonces este es el quiebre de sierra principal. Acá fíjense también que tenemos, para que lo conecten con lo de la Sierra de Gualfín, tenemos también superficie de erosión que bajan hacia la ladera principal y que todavía no fueron destruidas por la erosión retrocedente. Entonces nuevamente la pregunta, ¿esa superficie son remanentes de un palio relieve, de un palio Comechingones, o es una superficie de erosión que fue plegada durante el levantamiento de la sierra? Es una pregunta
como digo, relevante para cualquier modelado que uno haga. Y así es como se expone el Piedmont Foreland. Tengo lomadas pedemontanas, ¿ven? No con morfologías diagnósticas de fallamiento, sino básicamente lo que yo tengo que hacer es tratar de identificar asociaciones de geoformas que me indiquen cuándo el sistema fluvial ya sale de todo este entrampamiento que me genera estos bloques elevados, y tratar de reconocer cuál podría ser la potencial zona de formación activa. Es decir, ese es el principal criterio de búsqueda de estructuras cuaternarias en estos frentes pampeanos. Las asociaciones de geoforma de los Piedmont Foreland, visto desde el Cerro Lindero y las inmediaciones del Cerro Champaquí, se ven de esta manera, es decir, topografía tipo Hamoki, como esa topografía que inclusive puede ser confundida, como decíamos hace un rato, con una topografía vinculada con fenómenos de inestabilidad de ladera, remoción en masa. Por lo tanto, el análisis no es directo, hay que mirar. Y bueno, obviamente la zona de formación frontal activa anda por acá, y el quiebre de la ladera principal anda por acá. Fíjense que también, esto es importante, dentro de los hábitos morfológicos y morfotectónicos del Piedmont Foreland hay cosas diferentes. Este es un perfil que uno hace, por ejemplo, a la altura de Luyaba, La Paz, al norte de Merlo. Esto es Merlo. Y fíjense que acá los planos aluviales tienen una pendiente, digamos, están a favor de la pendiente, pero con una pendiente mayor de la usual, acá, mientras que si hago un perfil a la altura de Merlo, encuentro lo contrario, encuentro esos planos aluviales que tienen una pendiente menor o inclusive opuesta a lo que es la pendiente deposicional original. Es decir que estos hábitos de las superficies aluviales necesariamente tienen que ser tenidos en cuenta a la hora de modelar la geometría de la zona de formación frontal. Puede ser diferente, pueden ser distintas anisotropías, pero este es un rasgo que nuevamente vemos. Las superficies aluviales nos ayudan, nos auxilian o de alguna manera nos dan algunas luces de sospecha de que pueden estar pasando cosas diferentes en este sector y en este sector. Entonces, como les decía, voy a mostrarles detalles de una trinchera que hicimos acá. Esto es un afloramiento que encontramos hace muchos años, que, digamos, creo que la primera vez estaba Aldo, Giacardi, otros colegas de la universidad. Entonces, esta es una vista del Piedmont Foreland desde Merlo. Vemos que tenemos estas lomadas bajas en el piedemonte, y cuando yo miro, tomo una foto viendo de perfil estas lomadas bajas, veo que efectivamente tengo planos aluviales basculados a contrapendiente, cuanto más viejo, más basculamiento, y la zona de formación frontal activa está ubicada aquí al pie. Pero, como ven, esto yo no podría decir así en primera instancia que eso es una escarpa de falla, al menos como nos las enseñan los textos de geoformas asociadas a estructuras, ¿no? Es una escarpa, digamos. Aprovechando algunos de los bonitos atardeceres que nos regalan los frentes de los bloques pampeanos, fíjense que acá, ¿qué tiene esta observación? Tiene de importante que lo que yo veo en el lecho del río es basamento. Esto que tenemos acá es basamento cristalino, un basamento en muy mala condición mecánica, muy degradado, muy cizallado. Entonces, cuando yo veo eso, sobre todo cizallado, o sea, degradado por una sobreimposición de cizalla frágil notable, yo tengo que sospechar que estoy cerca, puedo llegar a estar cerca de esa zona de formación frontal activa, porque generalmente ahí es donde tengo esos labios, esos hanging wall más dañados, más degradados, con mucha mayor meteorización sobreimpuesta. O sea, fíjense que esto es una migmatita y, bueno, parece como no sé, como una especie de badlands, una cosa así. Esta migmatita es la misma que está acá. Y entonces, ahí significa que cuando yo vengo caminando por acá y encuentro esto, significa que todavía no llegué al borde occidental sino que tengo que estar, digamos, abrir bien los ojos para ver qué puede aparecer en cualquier corte, ¿no? La otra cosa que les quería comentar es que acá
tenemos espolones facetados, pero como decíamos anteriormente, es conveniente llamarlos espolones facetados o fombas triangulares, pero no facetas triangulares porque tiene una connotación genética diferente. Entonces es una vista de donde nosotros encontramos primero un corte muy modesto y después lo fuimos trabajando, lo fuimos entendiendo inclusive con el correr de los años, porque es sumamente complejo, pero expone realmente muchísima información. Nuevamente, esta discrepancia entre la falla morfogenética principal y la falla del molino, que nosotros caracterizamos como deformación frontal activa. Pero vemos también acá que el cauce sigue entallando ya no sobre basamentos, sino sobre depósitos sedimentarios. Tenemos entallamiento en el footwall, y esto, como nosotros ya vimos en el frente orogénico de la precordillera, sobre todo la precordillera sur, esto significa que lo más probable es que tengamos algún otro corrimiento embrionario que no tiene manifestación morfológica. Y ese corrimiento embrionario lo podemos identificar a partir de perforaciones, y claramente nos indica un nuevo descenso del escalón del basamento hacia el oeste. Pero me voy a concentrar en lo que vimos acá. Primero lo que encontramos era esto es una migmatita, por más que no les parezca, totalmente degradada cromáticamente, mecánicamente, químicamente, y digamos una pendiente coluvial. Esto es material antrópico removido anteriormente, una pendiente coluvial y digamos, algo acá, digamos, como una parte, un colapso de esta migmatita, de este basamento. Lo que hicimos fue, con el correr de los años, limpiar y profundizar lo que lo que estaba expuesto por el río, porque muchas veces el río cortaba por acá. Bueno, no solamente que lo limpiamos, sino que excavamos una trinchera tipo porción de pizza bastante profunda para hacerla perpendicular a lo que es el trazo de la falla que anda por acá, y para tener un control 3D más ajustado de lo que es la geometría de las litofascias asociadas a las escarpas de falla, que ustedes saben son sumamente cambiantes. Entonces fíjense, por ejemplo, acá este nivel de gravas acá está así, y este nivel de gravas, el mismo nivel de gravas viene por acá, esta unidad se acuña, es decir, hay muchas cuestiones. Entonces, a medida que las primeras excavaciones que nosotros hicimos, aparecía la migmatita muy rota, y esa migmatita con una fábrica, con caña en un footwall con abundante materia orgánica. Acá hicimos las primeras dataciones con Claudio Vitafinzi en los 90, y dio 1000, 2000 años. Y, o sea, claramente paleosuelos que estaban sobrecorridos por la escarpa. Entonces, bueno, si bien publicamos el trabajo y todo eso, siempre teníamos la sospecha de que esas podían ser edades muy jóvenes, porque 1000, 2000 años significaba que eso era prácticamente más joven, prácticamente una deformación casi histórica. Afortunadamente pudimos incluir este estudio en un trabajo que hicimos para el relicenciamiento de la central nuclear de Embalse, y con el apoyo también de la Municipalidad de Merlo, y gracias al trabajo titánico de un colega, perdón, de Walter Ricci, que trabajó muchísimo en el desarrollo de las trincheras. Seguimos excavando y veíamos que cada vez que excavábamos aparecían más raras, más complejas. O sea, acá nos apareció, fíjense en estas gravas, están plegadas pero en sentido contrario, con toda una serie de fracturas extensionales tipo bending moment asociadas a la propagación de una estructura con una vergencia opuesta. O sea, tenemos una zona triangular súper complicada, que es lo que había dado lugar a una zona mal drenada, acá en el medio, como una zanja donde se depositaron todos estos depósitos. De ahí su gran contenido de materia orgánica, porque era una escarpa, digamos, que tenía como una hendidura, porque había otro bloque que se estaba levantando por propagación de una falla de emergencia opuesta. De manera que esto, como digo, si bien es muy complejo, sumamente complejo, esta exposición la hemos visitado con muchísimos colegas, con muchísimos paleosismólogos, y realmente es un ejemplo, digamos, bastante singular, bastante, no sé si único, pero bastante particular. Un logging simplificado de esa trinchera, de esa pared de la trinchera, en donde nosotros vemos
Bueno, lo que sería la falla principal, que monta migmatitas por encima de un sustrato de gravas aluviales. Vemos que ese sustrato de gravas aluviales, que son estas, pasa hacia arriba, hacia depósitos de una naturaleza esencialmente coluvial. O sea, estos depósitos que tenemos acá son claramente derivados de esta migmatita. Es como que esta nariz que le falta a la migmatita cuando montaba, cayó todo acá, se desplomó. O sea, es lo que nosotros denominamos una cuña coluvial. Pero una cuña coluvial que a su vez, después de depositada, fue fallada nuevamente. O sea, digamos, esto está simplificado, pero hay muchas más fallas. Hay una fábrica de cizalla que llega hasta lo que podemos reconocer deformadas, y esas unidades no deformadas tienen más o menos, son más jóvenes que 300, 400 años. Acá hicimos tanto dataciones de radiocarbono como dataciones de opticoluminiscencia y ambas ajustan bastante bien, 300, 400 millones de años, lo que tenemos en el nivel más bajo. O sea que esta última deformación es prehistórica por poco, prácticamente es una deformación que ocurrió casi, o muy posiblemente en tiempos no de la fundación de Merlo, pero sí ya en tiempos coloniales. Eh, y, y también, como decíamos, acá tenemos otra serie de corrimientos que hacen que la deformación sea muy complicada. Pero estas gravas, o sea, una edad que obtuvimos acá, en este sector, esto da 7.000 años. O sea que toda esta deformación, que son varios eventos sísmicos, muy complicada, pero muy importante, toda esta deformación es menor a los últimos 7.000 años. Ustedes dirían, esto si tuviera el frente orogénico, ya de por sí es una deformación, inclusive hasta mayor que las deformaciones que nosotros veíamos en la Rinconada, en la Laja y todo eso. Bueno, esta es una deformación que está a casi 800 kilómetros de la zona de subducción. Les voy a mostrar algunos de los tantos detalles, porque realmente esta trinchera es realmente un libro, no necesariamente un libro abierto, porque da trabajo, pero se pueden sacar muchísima información. No es común que tengamos esta riqueza estratigráfica en excavaciones paleosismológicas de los frentes pampeanos, vamos a ver después también en la Sierra Chica de Córdoba, pero mucho menos común aún es que tengamos una estratigrafía holocena tan bien diferenciada. Generalmente lo que uno tiene en el Holoceno son depósitos coluviales, alta energía, depósitos en donde es muy poco la discriminación litofacial que yo puedo hacer para empezar a jugar con estas cosas. Acá yo puedo reconocer lo que litofacialmente puedo distinguir como una cuña coluvial, es decir, ese material que colapsó del pie de escalpa. Puedo reconocer depósitos que continúan y que encajan perfectamente con una pendiente de lavado, es decir, eso que seguía de la pendiente coluvial y que ya estaba generado por sedimentos más finos y por granulometrías más finas, o sea, digamos, incorporado también con loes, depósitos eólicos, etc. Todo eso está presente acá, pero claro, hay que saber retrodeformarlo, hay que poder retrodeformarlo y también interpretarlo. Lo que nosotros hacemos luego de hacer discriminación de unidades litofaciales, más o menos como mostraba Tom también en las escalas de Rinconada, vamos estableciendo numeraciones para tratar de agrupar varios, digamos, como secuencias, cuya organización o cuya génesis depende de, por ejemplo, de la ocurrencia de eventos sísmicos. Entonces, a esta trinchera, con muchas unidades, fíjense que acá es muy difícil distinguir el afloramiento in situ de los regolitos afectados por reptación de pendiente. O sea, el mapeo es sumamente complicado, pero digamos, cuando uno le empieza a agarrar el ojo a lo que son las disposiciones litofaciales, es mucha la riqueza de información que se puede sacar. Entonces, nosotros definimos, bueno, este es el basamento, pero definimos varios paquetes sedimentarios compuestos por una o más unidades, en donde cada uno de ellos indicaba o un cambio en el ambiente sedimentario, o un cambio en el ambiente por caída de una cuña coluvial, por predominio de pendiente de lavado, hasta llegar al topsoil, ¿no es cierto? Donde tiene, digamos, una potencia mayor acá que acá. Les quiero mostrar algunos ejemplos y sobre todo de cómo utilizamos acá
el diagrama triangular, el threefold que comentábamos así hace un rato. Vamos, acá para mostrarles que es bastante claro, si uno mira en detalle, que acá tenemos una fábrica en los paleosuelos, en los depósitos coluviales de pendiente lavado. ¿No? ¿Ven esta orientación? Esto coincide con lo que es la propagación de la falla, que de alguna manera fue generando fábrica con desplazamientos pequeños hasta chocar con todos los depósitos coluviales o de pendiente de lavado que tienen una disposición subhorizontal. O sea, esto que tenemos acá, digamos, separa la ocurrencia del último sismo, de la última deformación en superficie. Esta deformación llegó a superficie y decimos que es más vieja que hace años. Fíjense que en precordillera estábamos diciendo esto puede ser más joven, ocurrió hace 3.000 años, 5.000 años, 2.000 años. Acá estamos diciendo que lo más joven ocurrió hace muy, muy poquito. Y me quiero detener un poquito más también en este ejemplo. Le voy a mostrar, esta foto que les mostraba recién es esta. Vamos a mirar un poquitito ahora este sector de la cuña, lo que llamamos cuña coluvial multievento, porque como decimos, ven, no sé si alcanzan a ver bien la fábrica, todos estos son bloques angulosos de la migmatita que está acá arriba. Tengo una fábrica totalmente desordenada, caótica, porque es un depósito que ¡bluc! Cayó durante al menos un evento, y después vuelto a fallar, vuelto a fallar por, esto también está simplificado, pero hay algunas otras cosas donde uno infiere corrimientos por otros lados, pero bueno, quedémonos con lo principal para no complicar. Entonces, esto es la cuña pendiente coluvial, pendiente de lavado, que si yo lo retrodeformo, esto que ahora está como todo apretado, voy teniendo ese diseño cuneiforme que se adelgaza de la escarpa, la pendiente coluvial y la pendiente de lavado, con variaciones litofaciales laterales, pero muy, muy finitas, ¿no? O sea, acá estamos hablando de esto es 1,5 metros. ¿Qué fue lo interesante o digamos la suerte que tuvimos en esta cuña coluvial, que generalmente son depósitos muy, muy difíciles de desentrañar? Dentro de esta cuña coluvial, acá tenemos las gravas abajo, dentro de esta cuña coluvial encontramos un bloque de basamento cristalino de la migmatita en muy mala condición, pero que se podía reconocer todavía remanentes de la foliación, que cayó, o sea que no fue transportado por ningún depósito, por ningún proceso fluvial, sino que eso, porque aparte estaba en condición mecánica tan mala que no se bancaría digamos, un transporte fluvial, por lo tanto este bloque pertenece a esta unidad y no a la unidad inferior. Entonces, si eso cayó, está indicando que hubo un desplazamiento cosísmico en la falla principal que, considerando que la foliación tiene una disposición más o menos de 45 grados, para que esto haya caído, yo necesito que básicamente ese balcón de 60 centímetros haya estado expuesto en esta escarpa, lo cual significa que la componente vertical de esta escarpa debe haber sido como mínimo 40 centímetros, como mínimo. Ahora, la componente vertical, cuando yo analizo las estrías que pudimos mensurar en el plano de falla principal en contacto con el cuaternario, con el Holoceno, mejor dicho, con esos depósitos que tienen, nos dice que la componente vertical puede variar entre un 15 y un 36% del vector rechazo total, ¿no? O sea que lo que yo estoy viendo como componente vertical me dice que representa solamente entre un 15 y un 35% del vector rechazo total. Por lo tanto, si esta componente vertical es 40 centímetros, saquen la cuenta, estamos hablando de un evento único que pudo haber tenido entre 90 centímetros y más de 2 metros. Eso, en cualquier relación empírica, es un sismo 7 largo, o sea, 7,5 con tranquilidad. Por supuesto, es una interpretación, es una conclusión indirecta, no hemos visto el sismo, es una conclusión paleosismológica. Uno podría pensar que esto fue caído, pero no por la escarpa cosísmica, sino que transportado gravitacionalmente. No se ve este tipo de depósito en la cubierta
en la cubierta detrítica coluvial que tengo acá, o sea, lo máximo que encuentro es esto, o sea, esto claramente tiene un origen, este bloque tiene un origen local, porque no condice con todo el regolito que venía por acá. Entonces, eso es un dato, digamos, bastante importante y como se lo quería ilustrar también para como una aplicación práctica del trifold. En la otra trinchera, les muestro solamente rápidamente para que ustedes vean cómo cambian espacialmente tan rápido de una parte a otra las litofasias y sobre todo las cosas que uno puede ver. Acá es digamos, la otra trinchera del otro lado de la pizza que mira hacia el norte, entonces sí puedo ver esta depresión mal drenada, estos depósitos con materia orgánica. Puedo ver lo que sería digamos, el backthrust, y puedo ver algunas propagaciones de la falla principal, inclusive con cuñas de relleno acá, como fracturas extensionales tipo bending moment, pero la fábrica es mucho más masiva y, digamos, lo utilizamos para chequear, para confrontar, para correlacionar, saber que estamos hablando de la misma unidad, pero la información paleosismológica que pudimos sacar fue mucho menor. De todas maneras, sí pudimos ver que esto tenía más o menos, tuvimos que llegar a una profundidad de 6 metros, en su mayor parte pico y pala, y bueno, tuvimos también el apoyo de una retro en las últimas etapas. Tuvimos que hacer una berma por una cuestión de estabilidad, pero sí podemos ver esto que tenemos acá, que es el basamento, estos rojizos basamento, montando unas pelitas que podrían llegar a ser de la formación del Paganzo, con todas, digamos, este sería el retrocorrimiento, y esta sería digamos, acá quedan estas gravas entrampadas en esa zona triangular, otra vista del basamento montando a las sedimentitas. Es uno de los sectores, como digo, donde hemos podido obtener información más completa, más joven y más rica en cuanto a la posibilidad de interpretaciones, porque también uno puede, no lo pongo acá para no extender, pero también podemos hacer distintos modelos de retrodeformación con base al techo de las gravas y obtener tasas de acortamiento que andan en el orden del milímetro por año. O sea, son tasas muy altas para lo que sería el régimen cinemático que nos muestra, que nos sugiere, por ejemplo, la tectónica geodésica para las sierras pampeanas. Uno puede pensar también en un clustering, en un agrupamiento de rupturas durante el Holoceno, que no es inusual para fallas. Esto está descrito, por ejemplo, en Australia. En algunos sectores se ve que son fallas que quedan dormidas durante mucho tiempo y de repente se reactivan y dan 4 o 5 sismos o más en un intervalo muy corto y después se quedan durmiendo por muchos más años. Pero como quiera que sea, esto lo vamos a recalcar al final, acá tenemos evidencias de ruptura primaria. Esto es un dato sumamente relevante para el análisis del peligro sísmico porque aporta una información que no nos la da la sismología. La sismología lo que nos dice es que acá lo máximo que hemos tenido es hasta 6.5, pongamos, pero ninguno de esos sismos generó ruptura en superficie. Ni ruptura en superficie de fallas principales, ni fallas secundarias, ni eventos de deslizamientos, ni nada de eso. Quiere decir que cuando tenemos un evento que rompe con, digamos, pongamos 1 metro de desplazamiento ecosísmico, algo que ni siquiera tuvimos en el 44, en una corteza sumamente robusta y muy difícil de romper desde el punto de vista de la deformación elástica, estamos, como digo, en presencia de un sismo que obviamente no está incluido en el catálogo de sismos, porque ahí identificamos por lo menos entre 4 y 9 eventos en los últimos 7.000 años. Pero estamos ante la presencia de sismos con una magnitud muy importante y que a la hora de establecer condiciones de diseño o normas sismo resistentes obviamente introduce una cuestión bastante, digamos, una singularidad bastante importante. Esta foto es para mostrarle, la trinchera que nosotros veíamos estaba acá, es para mostrarle cómo hacia el sur y también con interacción con fracturas oblicuas, este Piedmont Foreland se va uniendo con el frente de falla principal. Fíjense, por ejemplo, en este sector, acá tenemos algunas escarpitas, o sea que cuando uno ya va perdiendo estas lomadas pedemontanas, estas son las zonas
a los cuales uno debería prestarle más atención. Acá y acá, como decíamos, vemos también escarpas más jóvenes, sugiriendo que tenemos como un joining splay, que se va juntando la zona de formación frontal activa con el frente, con la falla morfogenética principal. Y más hacia el sur, la última exposición, no la última, la anteúltima exposición que vimos del frente es en una cantera, también muy bajo ángulo, sin morfologías diagnósticas, un poquitito frente afuera. Este es un Piedmont Foreland que no se lo ve, no tiene morfologías diagnósticas. Sí es interesante esto, esta es una de las fallas y otra falla, en donde esta falla pone digamos, lo que sería la formación clástica fina, ese cenozoico terciario, con sucesión homoclinal acá. Al contrario de lo que vimos nosotros en otras exposiciones, el que está muy deformado acá es el labio bajo. Acá tenemos algunos depósitos que podemos asignar al cuaternario, está muy deformado, lo cual también nos hace sospechar si este es el verdadero labio bajo actual o si a su vez es el labio alto de un corrimiento más activo que está desplazado más hacia la izquierda de la fotografía y que no vemos. Y por último, hace poco tiempo, más al sur de la Sierra de Comechingones, en una de las últimas esquirlas de basamento, en un sector que conocemos como Boca de Río, Jimena Castaldi también describió en un corte de ruta y asociado a estas morfologías que vemos acá, estructuras que montan también basamento cristalino, roca de basamento sobre depósitos aluviales proximales. A propósito, Jimena, que obviamente ya fue mamá de su segundo varón y obviamente anda ocupada con otras cuestiones por el momento. Entonces, resumiendo, ¿qué vimos hoy? ¿Qué vimos en la Sierra de Comechingones? Vemos también que la deformación frontal activa está nuevamente asociada a estos Piedmont Foreland que tienen disposiciones morfológicas con diferente arreglo y que también es muy importante analizarlas o tenerlas en cuenta a la hora de modelar la posible geometría en subsuelo de esa zona de deformación frontal del bloque. Vemos en Comechingones importantes deformaciones holocenas, las más jóvenes que hemos documentado en las sierras pampeanas, al menos con análisis paleosismológico de detalle. Esas deformaciones nos indican muy claramente que hemos tenido deformaciones superficiales primarias asociadas a sismos y no muy prehistóricos. Y el otro punto que yo creo que tenemos que también considerar para otros análisis de frentes pampeanos, bueno, que también hemos visto, es que esa deformación frontal activa controla el espesor de los depocentros cuaternarios. Hasta aquí esta apretada síntesis, no sé si fui muy rápido, no sé si quieren que volvamos, que repitamos algunas cuestiones. Lo mismo con el caso de la Sierra de San Luis, cuando hablamos de todo este concepto del desarrollo de los diagramas trifold, de los tres componentes del vector de desplazamiento de falla. Si ahora, o si se les ha salido más tarde, todas estas presentaciones están subiendo, estoy medio atrasado subiendo, pero las voy a subir. Están las charlas grabadas, o sea, pueden por ahí tratar de digerir mejor de ahí. Y bueno, está también cualquier de pregunta vía mail o todo lo que sea. Carlos, perdón, Dale, Lucía. Sí, no, te no, puedo hacer decime. una consulta. En la ladera oriental de la sierra, ¿no hay ninguna evidencia de deformación? ¿Está todo sobre la parte occidental, en ese frente? ¿De Comechingones? Sí. Por lo que yo conozco, sí, en la zona de la sierra, bueno, lo que pasa es que en la ladera oriental de la sierra hay, viste, porque, por ejemplo, la faja de formación Huacho Corral y todo eso, pero ¿qué pasa? Está dentro del ambiente de basamento cristalino. Claro, ahí se Entonces, mezcla todo. si ahí hay deformaciones, rupturas cuaternarias, es muy No la difícil va a ver. buscarla, porque además, viste, generalmente todos esos lineamientos son aprovechados por cauces activos que o erosionan o depositan mucho, entonces volvemos a ver el fallamiento, pero ya sobre la Sierra Chica. O
¿cierto? Claro, quedan como los 2 frentes, el de la Sierra Chica y este siempre en la parte oriental, occidental, digo. Occidental, sí, Claro, sí, sí. Al menos en los bloques asimétricos pampeanos, eso es lo que vemos, ¿no? Ya sea, depende de la vergencia, o sea, en Velasco lo vas a tener al revés, por ejemplo, vas a tener claro, todo lo que nosotros vimos en el frente de levantamiento neotectónico al oriente y es toda esa superficie de erosión preservada a occidente, y acá en Córdoba y San Luis exactamente al revés. Pero claro, pero viste que vos diste algunos ejemplos en donde en el dorso, como en la parte dorsal del frente también se daban algunas deformaciones, no sé, me acuerdo si en sí, San sí, Juan o ayer en... veíamos en la falla, en la Sierra de Valle Fértil, que bueno, eso es una Claro, observación, yo no he estado en el campo ahí y no sé si ha sido estudiado, pero sí, ahí tenés el tema de que, claro, como el nivel de base no está muy abajo, entonces cualquier problemita ahí en el interior va a hacer que el río sea sensible a eso y que te generen aluvionamientos anómalos en zonas que deberían ser erosivas o tenés depositación. O sea que sí, como, es un ejemplo de que todas esas cosas podrían estar pasando en la ladera, en la pendiente de inclinación, y que uno no está pescando porque te está faltando el marcador de la deformación, ¿no? claro, De todas está maneras bien. sabemos que, bueno, la morfotectónica nos dice que las cosas más importantes, ya sea a nivel morfogenético global y a nivel de la actividad más reciente, estaría pasando digamos, en los frentes de En los levantamiento. frentes de levantamiento, claro, está bien, está bien. Gracias. Acá Silvana dice si pueden ser fallados en las réplicas. Eh, em, Tenemos que pensar en réplicas que generen también rupturas de superficie, lo cual vamos a volver en la última parte sobre esto, pero digamos, cuando uno trabaja en neotectónica, en ambientes donde no hay rupturas históricas, uno, yo también he tratado de desarrollar el concepto de terremoto umbral, es decir, ¿cuál es la magnitud umbral para que un sismo produzca deformación en superficie, ya sea primarias o secundarias, ¿no? En el caso de las sierras pampeanas, en el caso, por ejemplo, tomamos el caso de precordillera. En precordillera, terremoto magnitud 7, hasta al menos los ejemplos históricos que tenemos, no genera rupturas primarias, no generó caucete y casi seguramente, por lo que yo pienso, los modelos que tenemos actualmente, no generó la laja, no generó mucho menos rinconada. Es decir, que para que algo rompa, como que la fuente principal se exponga en superficie, tengo que tener yo te diría 7.3, 7.4, 7.5 para arriba. Más en un ambiente de pampeanas con una corteza cortical, digamos, importante o robusta. Entonces, para mí el terremoto umbral, ese terremoto que si yo lo veo registrado, preservado en el registro geológico, en el registro paleosismológico, digo, para que esto haya roto, como por ejemplo vimos ahí en Merlo, que tenemos la migmatita, que es el plano principal que rompió, que generó cuñas coluviales. O sea, cuando yo tengo cuñas coluviales significa que hubo ruptura en superficie. Hubo una modificación cosísmica del relieve que generó el colapso de un depósito coluvial inmediatamente al pie. Entonces, la cuenta que uno puede hacer es decir, bueno, por ejemplo, en el Basin and Range, que es una corteza muy fácil, digamos, el terremoto umbral para que haya ruptura primaria, en función de lo que se conoce históricamente, es un 6.6. Corteza delgada, fallas normales, en donde las fallas normales sabemos que es mucho más fácil que rompan superficie que una falla inversa, que por otra parte necesita mucha más energía elástica para romper que una falla normal. Entonces, uno dice, si yo veo evidencias de rupturas primarias en las sierras pampeanas, de cordillera, sierras pampeanas más aún, estoy viendo evidencias de sismos que seguramente están por arriba de 7, y yo te diría más cercano a 7.5 que a 7.0. Por lo tanto, como decís ahí, si uno réplicas de 6, yo creo que réplicas de 6 no le hacen ni cosquilla a la topografía. Por ejemplo, qué sé yo, el terremoto de San Francisco, ¿no? El del 1936. Uno ve, por ejemplo, el terremoto de San Francisco, las chacras que ocurrió cerca del borde septentrional de la Sierra de San Luis. Uno ve que ese terremoto
generó ruptura, no generó fenómenos de inestabilidad de ladera ni nada de eso, no sé si cayó algún cascote. Y sin embargo, al lado tenemos estas avalanchas de roca con varios millones de metros cúbicos de ocurrencia que, evidentemente necesitaron una fuente sísmica de una magnitud muchísimo mayor para que toda la ladera se te caiga inmediatamente o a posteriori. Más allá de que tengas superpuesto algún fenómeno climático, que en la precipitación superior pudieran haber mayores condiciones de humedad, todo lo que sea, yo estoy completamente convencido que un terremoto de magnitud 6 no genera rupturas primarias. Inclusive tampoco genera rupturas secundarias en una falla inversa. El único caso que uno podría discutir es el caso del terremoto de Zampacho, ¿no? Zampacho, bueno, 5.8, 6, rupturas primarias. Esas rupturas primarias nosotros no las hemos podido corroborar en trincheras, por algunas razones que por ahí voy a explicar después. Pero sí lo que hubo fue licuación, hubo agrietamientos, hubo obviamente un ground shaking importante, sobre todo por la condición de los suelos arenosos, pero no hubo, a mi criterio, no hubo algo que indique que hay una ruptura primaria en una falla que teóricamente, por el rasgo rectilíneo que tienes, uno supone que es una falla de un ángulo de buzamiento mayor y que por lo tanto es una ruptura mucho más fácil que una falla que tiene un ángulo bajo. Una falla que tiene un ángulo bajo para que rompa en superficie es complicado. Y si eso rompe en superficie, como digo, tenemos un sismo ahí que claramente está por fuera, se sale de escala de lo que nos muestra el catálogo sísmico, ese histórico instrumental. Carlos, disculpa, tenemos unos problemas técnicos. ¿Sí? Se desconectó la compu de Daniel y quedó Fernanda como administradora, pero tendría que ver si lo puede A ver, aceptar. parate que le digo a Daniel. Parate que le digo. Fernanda, entonces no sé por qué razón quedaste como administradora. ¿Podés aceptarlo a Daniel y, Ah, sí. parar la Muy bueno. grabación? Dale, a ver cómo. No tengo mucha idea. ¿Qué me tiene que mandar un mensaje o algo de eso? ¿Paro? ¿Acá? ¿Stop recording? Sí. Poné Ahí stop paré. y te tiene que aparecer